a iniciar el servicio de la predicación del Evangelio y que hoy lo tenemos en base de testimonio, comenzando pues un evento de 4 domingos de testimonio. Para iniciar pues este servicio vamos a cantar el himno número 416. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. A partir de hoy y durante todo el mes de noviembre tendremos
o tomaremos la predicación del Evangelio para dar testimonio sobre la transformación que ha sucedido en su vida de los hermanos que voy a mencionar. Hoy mejor dicho, será nuestro hermano Carlos Pacheco. Entonces, como sabemos, pues, la gran mayoría de nosotros, el testimonio es un acto que se realiza por lo general a nivel judicial. Cuando somos testigos de algún hecho punible, un accidente, un crimen, un hurto, entonces nos presentamos ante un tribunal para dar testimonio de aquel hecho que ya conozco. En nuestro caso, hoy vamos a hablar de un testimonio muy especial, el testimonio espiritual, y es la transformación que en un momento dado hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a empezar a oír 3 elementos muy importantes. Primero, ¿quién fui? Segundo, ¿quién soy? Y tercero, ¿quién seré? Así es que para iniciar pues este mensaje de testimonio, vamos a invitar a nuestro hermano Carlos Pacheco para que él presente su testimonio. Amados hermanos, buenos días. El Señor nos bendiga. Muy agradecido me siento, muy privilegiado por estar acá enfrente de esta congregación. Primeramente le doy gracias a mi Salvador Jesucristo, porque solamente Él pudo hacer lo que ha hecho con mi vida y con la vida de cada uno de nosotros. Jamás pensé que yo fuese de nuevo a dar mi testimonio, siendo que conozco al Señor hace 37 años. Pertenecía a una iglesia de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Quiero dar las gracias. La primera vez que yo llegué aquí yo vine con muchos dolores. Pertenecía a una congregación pues en la cual siguen siendo mis hermanos y serán mis hermanos eternamente, solo que un poco desorganizada. Yo fui delegado del Partido Comunista cuando apenas tenía 13 años, el primer año de bachillerato. En el barrio donde me crié, está mi hermano Efraín aquí, estábamos su hermano Daniel y otro grupo de hermanos, de conocidos míos, de amigos, el cual pertenecíamos a un movimiento que se llamaba UPA en aquel tiempo. Luego pasó a llamarse MAS y después terminó llamándose el Partido Comunista de Venezuela. Allí nos criamos nosotros, allí aprendimos, leímos El Capital de Carlos Marx y todos esos testimonios. En ese tiempo había un espíritu comunistoide, no como el de hoy. Aquel estaba, como quien dice, un poco más basado en el conocimiento. Este de ahora está basado en ideologías de bolsillo, por decir pues lo menos. Ok, en aquel tiempo no habían tantas marchas como las hay ahora, pero sí había una preparación filosófica más profunda. Yo conocí pues en ese tiempo a mi primera novia, la cual fue después mi esposa. En ese tiempo el Partido Comunista del cual estoy hablando estaba en la esquina de la cuadra donde vive Efraín. Bueno, ahí pues aprendí todo lo que sabía y creía que estaba en lo correcto, pues verdaderamente yo veía las injusticias que se cometían y por supuesto yo no conocía al Señor. Pasado algún tiempo, como ya dije, me enamoré, me casé, con los años pues me divorcié y andando en esa tristeza en la cual andaba, un día escuché que había una campaña en el Nuevo Circo de Caracas. Yo estaba muy bien, muy versado en lo que era la filosofía socialista, muy versado. Por eso es que cuando escucho a algunos hermanos hablando de política, pues verdaderamente me da pena porque la palabra de Dios claramente nos dice allá en 2 de Samuel, cuando el pueblo pidió un rey,
Y Samuel le dijo, mira lo que va a hacer el rey. Te va a quitar los diezmos, te va a quitar tus hijos, te va a quitar tus hijas, te va a poner de sirviente. Eso hasta en el Nuevo Testamento lo podemos leer, porque se dice claramente que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, ¿verdad? Así lo sabemos. Bueno, en esa campaña estaba un predicador llamado G.J. Ávila, muy famoso, muy conocido por las personas pues que tenemos cierta edad. Otros no tanto, pero seguramente nos han escuchado por YouTube. Yo me propuse ir a sabotear. Yo dije, yo voy a sabotear y a abrirle los ojos a todo ese poco de locos que están allí, a los evangélicos. Bueno, hermano, el caso fue esto. Yo me fui armado, me llevé una Biblia verde de los testigos de Jehová. Yo no sabía hacer diferenciación de nada. Iba con un pantalón blanco y mi franela con el Che Guevara aquí enfrente. Ese era mi héroe. Bueno, me fui a la última grada porque dije, desde acá arriba, mientras este señor habla, yo desde acá arriba le voy a gritar que la religión es el opio de los pueblos, que abran los ojos. El caso es que en lo que este hombre empieza a predicar, yo montado en la última grada, Gille dice, porque tú, y señala donde estoy yo, y yo digo dentro de mí, ay, ya me descubrí. El caso, hermanos, es que este hombre se puso a predicar, y mientras él hablaba, yo empecé a bajar las gradas. No hubo llamado. Yo bajé apartando gente y me acerqué a donde estaba el predicador y me dice, ¿qué quieres? Entonces yo le digo, bueno, usted está hablando de vida eterna y está hablando de un Salvador. Y yo vine a sabotear. Yo sentí que me colocaron literalmente una sábana blanca, limpia y almidonada. La pusieron encima. Salí de allí y fui a la primera congregación que encontré, que fue la iglesia Emmanuel, que está en el Nuevo Circo. Fui a esa iglesia y hablé con el pastor Antonio González. Él era el pastor de esa congregación. Y le conté pues mi historia, de dónde venía yo, y que yo había aceptado al Señor allí, que quería bautizarme. Inmediatamente manifesté mi deseo de bautizarme. El pastor me dijo, hijo, ven acá, está bien que hayas aceptado al Señor y que quieras bautizarte, solo que tienes que recibir las clases de catecúmenos, son 3 meses. Y yo, bueno, está muy bien, yo ya era otro. Bueno, ocurrió esto, hermanos. Yo me fui a mi casa, durmiendo, tuve un sueño, valga la redundancia. Yo tenía a Giovanni Vargas. Giovanni Vargas era enemigo mío en ese tiempo. Militábamos en el partido, pero por situaciones de la vida éramos enemigos. Yo esa noche soñé que venía Giovanni montado en un burro, con un sombrero y una hoz en la mano. Y yo dije, oye, esa es la muerte. Y Giovanni viene representándola. Como está bravo conmigo, se me viene a matar. Y yo empiezo a caminar y él montado en el burro detrás de mí. Hasta que llegué a un lugar en donde ya no había para dónde agarrar. Me asomo y veo una roca grande, azul, hermosa, una piedra. Y yo dije, bueno, o me mata este, o me lanzo. Me lancé, hermanos. Caí con los 2 pies puestos en esa piedra. Empezó a llover. Empezó a salir de mi cuerpo jabón, espuma. Yo me desperté bañado en sudor y algo que nunca me había pasado. Al día siguiente voy donde el pastor y le digo, mire hermano, a mí me pasó esto anoche, y le cuento tal cual lo que me había pasado. Y me dice el pastor Antonio González, pues ¿sabe qué? Vaya y compre su pantalón y su franela blanca porque usted se bautiza pasado mañana. No recibí las clases de catecúmeno. El Señor me aligeró el paso. Bueno, yo anoté aquí algunas cositas, hermano. Comencé a visitar hospitales, cárceles, con los hermanos. Pero mi primera experiencia fue en el hospital universitario. Fui con los hermanos, llegamos a un piso y unos hermanos agarraron por allá, otros por aquí, y yo me quedé solito, con mi Biblia en la mano, Biblia que no sabía manejar siquiera. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago yo?
Estaba frente a una de las salas. Y desde ahí, desde lejos, veo una barriga. Era un hombre barrigón. Estaba allí. Y bueno, me le acerco muy tímidamente y le digo: amigo, Cristo vive. El hombre ni me contestó. Él estaba leyendo una revista de caballos. Estaba convaleciente, pero él estaba leyendo acostado su revista de caballos y yo por detrás de él. Nuevamente le digo: amigo, que Cristo te ama. Y el hombre nada que contestaba. Y yo, concha, mira, amigo, te estoy diciendo que Jesucristo le ama. Me dijo el hombre, pues, con el mayor desánimo. Yo me acerqué a ese hombre, di la vuelta, y le puse la mano, le toqué la barriga. Le toqué la barriga porque era lo más grande que tenía. Y le digo: Cristo te ama. Varones amados, hermanas amadas. Ese hombre empezó a brincar. Ese hombre empezó a temblar. Y yo a temblar también y empecé a gritar: hermanos, hermanos, ayúdenme. Toda esa sala se volvió loco. Todo. Que los evangélicos son locos. Yo escuché cuando decían, pero yo no sabía qué hacer, hermano. Yo no sabía nada qué hacer. Bueno, vinieron los hermanos, oraron. Yo salí brincando en una sola pata de ese hospital. Antes salíamos ayunados. Cuando íbamos a predicar salíamos en ayuno y comíamos, era en la tarde. Los días domingos comíamos en la tarde después que se terminaba el ayuno. Bueno, yo regresé. En la iglesia había un cuarto especial que era el cuarto de oración. Allí me encerré. Allí me encerré a darle gracias a Dios por lo que había acontecido en mi vida. Bueno, fue pasando el tiempo, yo empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a notar con los años que habían ciertas cosas que yo no podía comprender. Yo veía a los hermanos pues hablando en lenguas y balbuceando y haciendo movimientos incompulsos. Y yo decía dentro de mí: cónchale, porque yo no siento nada de eso. ¿Qué ocurre conmigo? ¿Será que yo soy un falso? ¿Será que todavía yo sigo siendo el mismo comunista? Mil preguntas me hacía yo. ¿Qué pasa con todo esto? La Biblia. Empecé a estudiar, seguía estudiando la Biblia, pero mientras más la estudiaba, más defectos veía. Bueno, dije: Señor, si yo no pertenezco a este grupo, pues es porque entonces tú no me has salvado. Esa fue la decisión que yo tomé. Imagínense ustedes. Esa fue mi idea, ¿no? ¿Será que entonces yo no pertenezco al grupo tuyo? Pero no abandoné. Seguí orando, seguí estudiando la palabra de Dios, preguntándole a hermanos, a varios hermanos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Algunos fueron sinceros, algunos fueron honestos, otros estaban ignorantes. Eso lo puedo decir yo ahora, ¿no? En aquel tiempo no podía decirlo. Dije: Señor, yo voy a estudiar la palabra de una forma formal para poder corregir, para poder enseñar. Así lo hice. Entré en un instituto bíblico, allí duré 4 años de mi vida. Dios lo sabe. Los años más felices de mi vida, esos 4 años allí. Terminando allí, obtuve pues el grado de técnico en teología con una mención de consejería pastoral. Yo estaba en las nubes, hermano. Salí de allí calientico, me fui al seminario a estudiar en el seminario porque yo quería seguir, pues. Allá conocí a mi hermana María Elena Palma. En mi casa nos reuníamos a estudiar, María Elena y un grupo de hermanos, porque había gente avanzada allí. Pero cuando yo conocí a María Elena, allá en el seminario la conocí, pero más que todo en mi casa, yo veía su actitud y yo decía: cónchale, yo quiero algo de eso que tiene esa mujer. Sí, esa mujer calladita, todo el tiempo así. Y yo no, yo todo alebrestado, porque yo sé, mi personalidad es, todos nosotros no somos iguales. Así como Pedro era más zumbado que los otros, bueno, cada uno de nosotros tiene su personalidad, la cual Dios respetó, incluso hasta en los escritores de la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Me gradué allí y sacamos el pastoral. Yo personalmente lo digo, con la ayuda de ellos y la ayuda de Dios, por supuesto. Pero yo sin ellos no hubiese logrado eso. Muy bien. Ya más instruido, pues
hablé en la iglesia, me nombraron maestro de escuela dominical, y yo muy contento, muy alegre, feliz. Ahora sí, Señor, ahora sí voy a corregir. Sentía que ya tenía la autoridad pues para corregir, para enseñar. Hermanos, me caí de una mata. Hermanos, duraba meses, hermanos, preparando un estudio. Los jueves iba a la preparaduría para el domingo ir a instruir. Los jueves nos instruían a nosotros y los domingos nosotros instruíamos. Ok, tuve hasta 38, 40 alumnos y dándoles clase. De repente había una campaña en la iglesia y traían a un invitado especial y todo lo que yo había enseñado, hermano, en 5 minutos era echado a la tierra. Lloraba, hermano. Salía de ahí llorando y llegaba a mi casa llorando. Señor, ¿cómo es posible esto, Dios mío? Yo me esfuerzo, Dios, yo me esfuerzo. Pero continuaba fiel allí. Y seguía preparando estudios de cristología, de neumatología, de soteriología. Todas las doctrinas las aprendí para la gloria de Dios y las enseñé. Pero no valió de nada. Yo seguía llorando y sufriendo. Escuchaba a todo el mundo hablando en lengua. Les explicaba con la Biblia en la mano. Hermanos, miren, las lenguas son para los judíos a la luz de la palabra de Dios. Pues me hice el más impopular de todos en la iglesia. Y llanto y más llanto. Yo esperaba, hermano, que se terminara el culto para salir corriendo. Imagínense ustedes. Imagínense. Que uno esté esperando nada más que termine el culto para uno salir corriendo. Porque no tenía amigos, no tenía con quién compartir. O sí tenía, pero muy pocos que estaban en la misma posición mía. En la misma posición. Empecé con las amenazas. Le dije a un diácono, yo me voy de esta iglesia. No, hermano, que ven acá, que tienes que tener paciencia, que Dios tiene algo para ti, patatín y patatao. 3 años duré en esa disyuntiva. Me voy. No me iba. Reconozco, lo digo públicamente, lo digo delante de Dios, hay muchos privilegios que uno tiene como maestro. Yo reconozco que yo en cierto grado no quería perder esos privilegios. Falta de humildad, porque no puede ser que se imponga el deseo carnal que uno pueda tener por encima de lo que Dios manda. Y Dios manda que seamos mansos y humildes de espíritu. Amén. Ok, hermanos. Siguió el sufrimiento, siguió el llanto, pero yo seguí siendo fiel, porque el Señor nos sostiene aquí en sus manos, nos sostiene, y Él sabe el por qué Él permitió tanto sufrimiento en mi vida. Yo imagino, Padre, que es para moldear mi carácter, porque tú sabes cómo soy, y ustedes pues me irán conociendo, pero el Señor ha ido transformando, ha ido cambiando mi vida, ha ido renovando toda mi vida, toda íntegra, totalmente. Muy bien. Un día, un buen día, un bendito día, hermanos, entre tantos predicadores que traían, entre tanta gente súper espirituales, hiper espirituales, mega espirituales, trajeron a una hermana, una mujer alta. Yo no le vi la cara porque parecía que tenía nada más se le veían los 2 ojitos. Y esta mujer se para en el púlpito y dice, yo quiero que vengan todos los maestros de la congregación. Y eso me entró y me salió por aquí, porque yo estaba obedeciendo a esta persona. Pero las autoridades de la iglesia, hermano, que vaya. No, que vaya. Bueno, yo fui, me acerqué y esa persona me dice, usted es maestro de la congregación. Digo, bueno, para la gloria de Dios. Me dice ella, bueno, vamos a orar por usted. Digo, bueno, contar que no me ponga la mano, está bien. Llaman a 2 personas, 2 hermanos, y dice la mujer, en lo que yo diga la palabra de estos 2 varones va a salir sanidad.
hermano, ahí no me puse bravo, ahí nada, simple y llanamente me volteé y me fui. Me fui, salí de esta congregación, salí de allí, llegué a mi casa ya no llorando, sino agradeciendo a Dios, porque sentí que era una confirmación de Dios para que verdaderamente yo entendiera que estaba en el lugar inadecuado. Repito, no es que no sean mis hermanos, siguen siendo mis hermanos, pero la Biblia enseña claramente que el que enseñe la palabra de Dios como no es, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Y yo no quiero ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Yo creo que ninguno aquí lo quiere. Muy bien. Preguntándole al Señor, Señor, yo no quiero dejar de congregarme porque sé que es pecado, porque es un pecado el dejar de congregarse. Lo dice Dios en su palabra y ese mandamiento es imperativo. Congregaos, lo dice el Señor. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso es imperativo, eso no es una opción. Señor, yo no quiero estar sin dejar de congregarme. Dime dónde voy. Hermano, aquí en el corazón, aquí. No, nunca ocurrió en mí que si yo escuché literalmente la voz, no, yo nunca la escuché. Yo escuchaba a los hermanos decir que el Señor me dijo, que yo vi al Señor. Y yo veía en la palabra, pero cónchale, si Pablo dice que él fue el último testigo que vio al Señor Jesucristo, ¿cómo es que esto lo ven? Y cómo es que Juan dice que cuando vio al Señor cayó postrado y estos hermanos lo ven. ¿Cómo es eso? Manipulaciones, hermanos, manipulación de las emociones. Muy bien. En el corazón, Emmanuel. Y yo, Señor, ¿cómo que Emmanuel? Si allá está ahí danzarinas. La primera congregación en la que yo estuve se llamaba Emmanuel. Llegaron el grupo de los 12 a predicar la prosperidad y hubo una división. Yo me fui con el grupo que se dividió, ¿no? Pero ahora ahí bailan y todo. Y yo, Señor, ¿cómo es eso? Que yo me voy a ir para Emmanuel si allá está danzan y todo eso y tú sabes que yo estoy en contra de todo eso. Hermano, el Señor es tan bueno el Señor, que ¿saben qué me dijo? ¿O qué puso aquí en mi corazón? Cuando digo que me dijo, a eso me refiero. Esquina de Amadores. ¿Ah? Imagínense ustedes, esquina de Amadores, la pastora. Señor, pero de allá, ¿cómo que se congrega María Elena? Que yo recuerdo que ella una vez me dijo, bueno, prendí mi motico. Hermano, yo pasé por aquí no sé cuántas veces y yo no veía esta iglesia. Y pasé de nuevo. Y ahí enfrente me paré y le pregunté a una persona, a una mujer, oiga, ¿sabe dónde queda la iglesia? Una iglesia evangélica por aquí. Señor, está ciego, mira, ahí enfrente la tiene. Paré mi moto, entré, me senté allá en el último lugar. Ah, no, antes de entrar, el hermano Miguel, hoy supe que se llama Miguel, le pregunté su nombre porque iba a mencionarlo aquí. Le pregunto, ¿esta es una iglesia pentecostal? Entonces él me dice, no, es de sana doctrina. Y yo, bueno, hermano, me disculpan, pero les estoy contando todo lo que a mí me aconteció. No, esto es de sana doctrina. Yo, ok, bueno, no pierdo nada con sentarme y el Señor me dijo que era aquí. Allá atrás me senté. Ya había pasado la Santa Cena, porque yo no vi la Santa Cena, ¿no? Veo a María Elena. Entonces ella fue y me recibió con mucho amor y vino y me presentó pues al pastor y me presentó a algunos de los hermanos. Muy bien. Yo dije, cónchale, Dios aquí es porque yo una vez te dije a ti que yo quería de lo que ella tiene y ahora tú me estás trayendo para acá. Pasado algunos días, una semana, ¿sí? Ya medio me conocían un poquito acá y el pastor me dice, el hermano Armando, yo estaba sentado allá y él fue y me buscó y me dice, siéntate por acá. Yo no sabía que allá se sentaban las personas que aún no están bautizadas, ¿no? Entonces me trajo por acá y me sentó, por eso es que yo me siento allí, porque él me puso allí y después el hermano pastor y el hermano Luis me dijeron, tú te sientas allí, es por ese motivo que me siento allí, ¿okay? A mí me gusta ser obediente, porque he comprobado que la obediencia trae multitud de bendiciones, ¿okay? Muy bien. El día que el hermano Luis Ortega me dio la bienvenida allí,
Eso fue algo para mí sublime. Yo sé que aquí para ustedes será una costumbre, y están, pues, valga la redundancia, están acostumbrados a eso, pero yo no estaba acostumbrado a eso. El hermano puso sus dos manos, me dijo, párate. Yo me paré, puso sus dos manos en mis hombros y dijo, tú has manifestado que quieres pertenecer a esta congregación, nosotros hoy te damos la bienvenida, y me dio un beso. Desde ese día empecé a amarte, hermano. Empecé a amarte, sí, desde ese día. Y llegué a mi casa orando al Señor y dándole gracias. Le dije al Señor que pusiera amor en mi corazón por cada uno de ustedes, y muy especialmente por este hombre, porque ya lo conozco. Ya yo me reúno aquí los sábados y aunque hay diferencias, por supuesto que las hay, con respecto a la doctrina, con respecto a la palabra de Dios, hay cosas que yo tengo que desaprender y aprender otras, por supuesto. Yo lo entiendo y lo acepto de esa forma. Pero quiero que sepan, mis hermanos, que cuando el Señor dice en su palabra que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la continuará hasta el día de Jesucristo, el Señor no está mintiendo. Así nosotros pasemos por lo que pasemos, así nosotros estemos donde estemos, el Señor siempre está al lado nuestro. Siempre el Señor tiene cuidado de nosotros. Yo no quiero profundizar en parte de mi vida pasada porque sería comerme un poco de minutos que lo quiero utilizar para algunas palabras que tengo para aquel grupo, con el permiso del pastor, ¿no? Pero el testimonio es este, amados hermanos, que de estar metido en lo más oscuro del mundo, el Señor me sacó de allí y me ha mantenido allí. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de corregirnos. Nosotros lloramos, nosotros sufrimos, nosotros nos alegramos, y todas las cosas que nos acontecen a nosotros es porque Dios lo permite y es para nuestro bien. Nos quejamos, hablamos de política, tenemos algunos conceptos que verdaderamente como cristianos no deberíamos tenerlos, porque si nosotros somos embajadores de Cristo, pues todos sabemos el papel de un embajador. El embajador, disculpen, es el que va donde el otro gobernante y de una forma amable, con palabras, le manifiesta lo que su gobierno quiere en santa paz. A paz nos llamó Dios a nosotros. Nosotros al predicar la palabra de Dios tenemos que hacerlo con amor, como embajadores de Cristo. Hay que estudiar la palabra. Hay que estudiar la palabra. Porque para poder cumplir ese mandamiento que está allí, estén preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande que ustedes le digan el por qué ustedes son cristianos. Pues, si usted no conoce la Biblia, usted no está preparado para eso. Simple y llanamente los argumentos que usted va a esgrimir son argumentos que cualquiera se los va a tumbar. Pero si es el Espíritu de Dios el que está en usted, Él dice allí, abre tu boca y yo hablaré por ti. Y así lo hace el Señor, así lo hace el Señor. Bueno, yo les repito, los amo, oro por todos, todos oren por mí. Oro por todos y cada uno de ustedes. Los sábados cuando me reúno aquí con los hermanos, considero un gran privilegio, pues a veces no encuentro qué decir, a veces escucho cosas nuevas, a veces dentro de mí digo, oye, este está errado, este está equivocado. ¿Ah? Pero yo no soy quien para estar corrigiendo, por lo menos no todavía. Ya llegará el momento, ya vendrá el momento. ¿Ok? Entonces, sépanlo todos, yo me siento privilegiado de poderme contar entre ustedes, hermanos. Yo viví, como ya les conté, corrigiendo, tratando de ordenar, tratando de acomodar, y ahora Dios me puso en un lugar donde todo el mundo viene con su corbatica, todas las hermanas cubiertas, donde hay orden. ¿Cómo voy a dudar yo que el Señor mismo me trajo para este lugar? A todos les digo esto, hermano. Consérvense en este lugar, manténganse en este lugar, no se dejen engañar, no permitan que eso sea. Dios dice que es imposible, porque Dios dice en su palabra que es imposible que los escogidos se hayan engañado. Eso es imposible. Pero ¿qué ocurre?
que muchas veces, porque nosotros somos envidiosos, egoístas, incapaces de obedecer todo el tiempo como Dios nos manda, por eso mismo llevamos palos y llevamos dolores. Por ahí hay muchas campañas, todos las oímos, en todos los canales se escuchan. Hoy gran predicador que hace milagros en tal lugar. Y de tanto escucharlo, yo nunca he ido, gracias a Dios. Nunca he ido, pero sí conozco hermanos y gente que fueron maestros míos que van a esos lugares. Eso es engaño, eso es engaño. El diablo, que el Señor lo reprenda, también hace milagros. Pero usted quiere ver un milagro, quiere verlo ahorita en este momento, voltee y vea al hermano que tiene al lado. Ese es el milagro más grande, porque él estaba muerto también, al igual que tú y que yo, y el Señor nos dio vida eterna. ¿Hay un milagro más grande que ese? ¿Ah? ¿Y quién puede hacerlo nada más? Aquí está escrito. Vida eterna, hermano, tenemos nosotros. La salvación nuestra no consiste y no depende ni de usted, ni de usted, ni de mí, ni de las cosas que hagamos. Es de la obra que ya Cristo consumó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dijo aquella famosa palabra, tetelestai, en griego, significa consumado es porque ya estaba listo, ya Cristo lo hizo. Nosotros tenemos que creerlo y apoderarnos de ello. Amén. Yo ahora, con el permiso de ustedes, hermanos, quiero expresar, porque yo me he dado cuenta que hay personas aquí que desde que yo llegué, pues las veo que están sentadas y no participan de la Santa Cena, y yo le pedí al Señor que me diera alguna palabra, y voy a darla, pues. Amigos que aún no han decidido, que aún no sé por qué motivo no han dado el paso a ser bautizados. Mire, si es por miedo a la disciplina, escúchenlo bien. La disciplina eclesiástica no es castigo. La disciplina eclesiástica tiene una connotación que yo voy a ilustrarla con esto. Usted se cae y se parte un brazo. Y ya usted va donde el médico y lo enyesan y le ponen un yeso allí para inmovilizarlo. Pero la función de ese yeso, aquí hay médicos y hay enfermeras, pues todo por nuestra experiencia empírica lo sabemos. Ese yeso para que no se mueva, para que el brazo se cure. Igualmente, la disciplina eclesiástica es para hacernos mejores personas, mejores miembros, mejores hermanos, mejores hijos. Para eso es la disciplina. Si es por el compromiso que deben adquirir en fidelidad a la congregación, hermanos, miren, no hay mayor privilegio que el comprometerse con Dios. No lo hay. Ahorita, en este momento, hay mucha gente que están en los estadios, en los campos, otros están en la playa. Nosotros aquí comprometidos con Dios. La iglesia local tiene una función que es maravillosa, que no se consigue en ningún lugar. Aquí la iglesia local está puesta por Dios primeramente para adorarlo. Segundo, para tener comunión entre nosotros, para edificarnos, para la ayuda mutua. Entonces, ¿cómo es posible que hayan personas aquí que no valoren y aprecien lo que es compartir la copa y el pan, la cena del Señor? Yo sé que suena duro y estarán pensando, ¿qué le pasa a este? Está recién llegado. Son palabras santas y palabras de exhortación para el bien de todos nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia universal, está compuesta por iglesias locales. El pertenecer a una iglesia local es un gran privilegio. Mire las cosas que ocurren cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Schaffer, Lewis Schaffer, Perry, él nombra 34 cosas. Yo voy a nombrar algunas pocas. Y pido que el Espíritu Santo las meta en el corazón de los que aún no se han decidido. Mire, primeramente, en el momento de creer, usted es redimido. Redimido en el griego es agorazo. Significa, no voy a hablar, yo no conozco mucho del griego. Mi hermana María Elena conoce mucho más de eso que yo. Pero significa que lo sacaron a usted de un mercado de esclavos para nunca más volver, el exagorazo. Pero entonces usted queda libre, es lutrón.
Esa es una de las cosas que ocurre en el momento en que usted creyó en el Señor Jesucristo. Usted es perdonado. Sus pecados cometidos en el pasado, sus pecados presentes, y escúchenlo bien, sus pecados futuros también son perdonados. El Señor dice en Primera de Juan: hijito, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, fiel es Dios para perdonar, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está la provisión para el perdón de nuestros pecados. De tal forma que eres perdonado también, eres regenerado. Regenerado significa nacer de nuevo. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? Bueno, eso somos nosotros, nacidos de nuevo. Nacimos del Espíritu Santo. Somos justificados. Eso es una declaración judicial o forense. No es que Dios lo hace justo. No es que Él nos hace justo. Es que Él nos justifica. Porque cuando el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, nos ve, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Y ve la confianza que nosotros hemos puesto en su Hijo. Y ya somos justificados. Bendito sea el Señor. Somos reconciliados. Todos nosotros, todos los seres humanos. Cuando nacemos pecadores y nacemos muertos. Porque Adán se encargó de eso allá en Edén. Él perdió esa potestad que tenía. Pero Cristo, nosotros somos reconciliados con el Señor. Mire otra cosa maravillosa que también ocurre. Somos santificados posicionalmente. Agios. Somos santificados. El Señor nos coloca en el cuerpo de Cristo. Pasamos a ser santos. El mundo no nos puede juzgar. Porque el mundo no puede juzgar un santo. Porque para juzgarnos a nosotros tiene que ser en base a la palabra de Dios. Y el mundo no la conoce. Otra cosita, su nombre hoy se ha dicho varias veces. Yo estaba escuchando allí y dije: hoy Señor, gracias porque tú me estás ayudando. Sabes cuán nervioso y asustado estoy con todo esto. Pero su nombre, en el momento en que usted cree, es anotado en el libro de la vida. Y mucho ojo con esa doctrina que hay por allí. Cuando el Señor dice allá a una de las iglesias: y no borraré tu nombre, pues entonces se le quiere cambiar y darle la vuelta. No, que como dice que no borraré tu nombre es porque sí puede borrarlo. Eso es mentira. Él dice que no borrará su nombre. No lo borrará. Y eso viene de una tradición muy antigua, pero que aún prevalece. Cuando las personas, había un padrón electoral, había un padrón de ciudadanos. Cuando la persona moría, por supuesto, se borraba de allí. Eso todavía ocurre. Pero nosotros no vamos a ser borrados nunca del libro de la vida del Cordero. Es eterna. Eso ocurre cuando usted cree en el Señor Jesucristo y usted posicionalmente está en esa situación. Otra cosa que ocurre, es sellado con el Espíritu Santo. Un sello real lo tenía el rey, era como un molde, entonces se ponía cera. Lo que el rey sellaba, eso era lo que era. Nosotros pasamos a ser posesión del Espíritu Santo, estamos sellados con ese anillo que Él tiene. Estoy haciendo una metáfora aquí. Somos bautizados en el Espíritu Santo. En Mateo 3:16 aparece cuando Juan iba a bautizar al Señor Jesucristo. En el momento cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo es invisible. Descendió en forma de paloma para que pudiese ser visto por Juan. Porque si no, Juan no pudiese dar ese testimonio. Asimismo, en el momento de creer, el Espíritu Santo viene a su vida. Y usted es habitado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es capaz de hacer eso? Solamente el Padre en su gran misericordia. El Hijo en su sacrificio. Y el Espíritu en lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Es adoptado en la familia de Dios. Recibe el regalo de vida eterna. Aquí está. Es resucitado con Cristo. Pablo dice: nosotros estamos muertos al mundo. Estamos muertos al mundo, pero resucitados en Dios. Estas arrugas, hermano, la falta de dientes, las canas, todo eso es producto del pecado, hermano. Eso es producto del pecado. Pero Dios dice en su palabra que lo que nos espera a nosotros es un lugar donde no hay llanto, ni hay dolor, ni hay enfermedad. Es maravilloso verdaderamente lo que nos espera a nosotros. Quiera el Espíritu Santo de Dios poner en el corazón de cada uno de nosotros
que nos empoderemos, como dice nuestro pastor, de todas estas grandes promesas que ya son una realidad en nuestras vidas, pero a veces por nuestra rebeldía no las queremos tomar o no las podemos tomar. Cuando el Espíritu habita en usted, entonces, y solo entonces, su fruto se hará manifiesto en su vida. Voy a leer algo aquí para culminar, en el libro de Gálatas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en su vida? Le hablo muy especialmente a los que no han tomado la decisión de servir al Señor Jesucristo en la iglesia local. Gálatas 5. Si quieren me acompañan, o si no, quédense tranquilitos y presten atención. 5:16 dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y ojo con lo que voy a decir, porque en la vida de cada uno de nosotros se hace manifiesta en ciertas oportunidades estas cosas. Mire, las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice el apóstol: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es, y se va a hacer manifiesto en su vida cuando usted lo crea: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe y templanza. Benignidad y templanza. La templanza es el dominio propio. La templanza, eso es lo del Espíritu de Dios, es cuando usted va a la calle. Lo dijo Jesucristo: ¡pah! Si te dan por una, ponle la otra. Eso no lo puede hacer el hombre en la carne. No, Señor. Eso lo hace usted cuando es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Solo y solamente entonces. Hemos ido a lugares de luto. En estos días estuvimos de luto y fuimos. ¿Y qué veíamos en la cara de los hermanos? Sí, había llanto, habían sus ojos rojos. Pero ¿qué había aquí? La certeza, la confianza de que la persona que partió durmió. Ese eufemismo que se utilizan en los hebreos para aplacar, pues, no decir murió, o como dicen los americanos, ¡pah!, le dio una patada al bote. No, durmió. Y como dice el libro de Tesalonicenses, ellos van a despertar primero. En el momento del rapto, ellos, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados todos juntos e iremos a recibir al Señor de la gloria. Amén. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que pongan fe en Jesucristo para su adoración eterna. El Señor bendiga su palabra y el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermanos, por la atención. Cuando el hermano supo que iba a dar su testimonio en el día de hoy, bueno, hace como 2 o 3 semanas, pero tuvo problemas. Él me decía que él estaba sumamente angustiado y que él no sabía si iba a durar 5, 10 o 15 minutos. Se lanzó la hora completa. Y esto tienen que tomarlo en cuenta los futuros bateadores en testimonio. Que si una de las virtudes del testimonio es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con que ellos hagan eso con respecto a su vida espiritual, así sean 3, 5, 10 minutos, basta y sobra. Eso tienen que tenerlo claro para que no vayan a salir de aquí a decir cómo hago yo el testimonio, qué voy a decir, dónde. No. Exaltar el nombre de Cristo, ver, exponer todas aquellas cosas, como lo dije al principio: quién fui, quién soy y qué seré. Eso es lo importante que tenemos. El hermano indudablemente que nos ha entregado un testimonio verdaderamente de lo que sucedió en su vida,
hasta que pasando por una serie de iglesias, una serie de conocimientos de afuera, pero llegó aquí a nuestra congregación, en donde, como decimos siempre, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado. Así es que indudablemente que el testimonio de nuestro hermano Pacheco ha sido de gran enseñanza, y que practicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo podemos decir claramente que seguimos a Cristo y que estamos reconciliados con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar el servicio cantando el himno número 400. Este es un himno adaptado pues a cualquier testimonio. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Y todos hemos tenido que cambiar de alguna u otra forma. Si venimos de la idolatría, pasamos a la realidad, a creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.